básicamente cómo organizamos las estructuras conceptuales. Desafortunadamente como que escogí un color que no se ve nada. En el primer mapa conceptual lo que vamos a presentar es la estructura conceptual de la estructura matemática del cuadrado del binomio, y en el segundo mapa conceptual la estructura conceptual del cuadrado del binomio, que es nuestro tema específicamente. Nuestro tema está ubicado dentro de los productos notables, y obviamente dentro de ese tema de productos notables y ligado y relacionado de forma específica están otros productos notables. Gracias. Otros productos notables, como es el producto de la suma por la diferencia del binomio, donde pues, se representa básicamente en el caso de factorización, se llama diferencia de cuadrado. Vamos a trabajar específicamente la suma al cuadrado y la diferencia al cuadrado, que también se puede generalizar y también está dentro del tema de productos notables, como la suma a la enésima potencia y la diferencia a la enésima potencia. Digamos que ese es el tema donde se centra básicamente el cuadrado de un binomio, que es el tema específico del grupo 2. Para desarrollar los productos notables, obviamente tenemos que tener en cuenta lo que son las operaciones entre expresiones algebraicas, como suma y resta, multiplicación, potenciación. Dentro de estas operaciones entre expresiones algebraicas utilizamos signos y símbolos matemáticos, como los signos de agrupación, anotaciones de x elevado al cuadrado o de potencia, que las representamos mediante el ejemplo de x al cuadrado, y operaciones que están representadas pues obviamente por la suma, la resta y a veces los mismos signos de agrupación que sirven para representar la operación de la multiplicación. Todas estas operaciones deben obviamente estar enmarcadas dentro de las propiedades o cumplir con las propiedades de las operaciones que se trabajan con los números reales. No colocamos la operación de la división porque pues específicamente nos estamos centrando en el producto notable. Y los productos notables pues son digamos que el inicio para después llegar al tema de factorización. No nos vamos a adentrar mucho ahí, puesto que no corresponde. Por otro lado, dentro de las operaciones de expresiones algebraicas, antes debemos determinar los diferentes tipos de expresiones algebraicas que hay, como monomios, binomios, polinomios. Todas estas expresiones algebraicas están definidas y relacionadas con un concepto que son los términos, y estos términos están, digamos que clasificados o determinados mejor por un coeficiente, una variable y por cantidades reales o términos independientes. Porque en el término independiente, pues como todos sabemos, digamos que la variable tiene exponente cero. A partir de aquí, y teniendo en cuenta que el producto notable que nosotros estamos viendo es una expresión algebraica de segundo grado, podemos determinar la relación que existe entre nuestro tema y las funciones cuadráticas. Esas funciones cuadráticas, junto con el trabajo que se hace de productos notables, de pronto no en el nivel de grado octavo donde vamos a trabajar, pero sí en un nivel más avanzado más adelante, en grado noveno específicamente, donde hacemos referencia a funciones cuadráticas, tenemos que tener como base lo de productos notables. Ya haber resuelto de pronto situaciones que se hacen referencia directamente a áreas de regiones cuadradas, y podemos relacionar esas situaciones con fenómenos de otras ciencias. Por ejemplo, los productos notables tienen una aplicación en la biología realizada, los cuadros de Punnett en genética, con fenómenos de otras ciencias, y a su vez esas áreas de regiones cuadradas se pueden representar en situaciones geométricas. Eso es básicamente la estructura conceptual de la estructura matemática del cuadrado del binomio. En el segundo mapa conceptual vamos a trabajar en la estructura ya del cuadrado del binomio. Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, las operaciones
que se den a partir del conjunto de los números reales. Las propiedades son las propiedades de la potenciación y la multiplicación de polinomios, que ya vendrían siendo aparte de trabajar las operaciones de números reales, se llegan a convenios como por ejemplo todo número elevado al cuadrado es positivo, que sería un convenio más que una propiedad, o más bien en la aplicación de la propiedad de la multiplicación de polinomios, en este caso, de cantidades iguales. Las propiedades que se trabajan acá entonces son la propiedad distributiva. Al desarrollar la multiplicación por el método FOIL, por la representación simbólica más no por la representación geométrica. En la suma de monomios se tiene que cumplir el convenio de la suma de los términos semejantes. Y se cumple también en la suma de monomios pues, la propiedad conmutativa. Es lo mismo tener A por B que B por A, que son términos semejantes, y que al reducirse pues se da la suma de dos términos semejantes. Por otro lado, a partir de la representación simbólica que debe tener en cuenta toda esta parte, junto con las propiedades y convenios que se presentan dentro de la resolución de la suma al cuadrado o la resta al cuadrado, también se tiene en cuenta una demostración geométrica directamente con el cálculo de áreas. A partir de esa demostración geométrica se puede hacer una generalización del cálculo de áreas rectangulares, teniendo en cuenta que el cuadrado es un caso especial de rectángulo. Es un rectángulo con sus lados iguales, por decirlo de alguna manera. Y este cálculo de áreas tiene a su vez una representación geométrica dada por este diagrama gráfico. Finalmente, podemos determinar ciertos razonamientos a partir de, por ejemplo, el razonamiento que se hace inductivo a partir de la noción de variable, utilizando los términos o hechos que ya habíamos mencionado antes de potenciación, donde se presenta el coeficiente, la variable y el exponente. La aplicación de las propiedades de los números reales para las operaciones de potenciación, multiplicación de polinomios, multiplicación y suma específicamente aplicados a la resolución de productos notables, la generalización de valores simbólicos o de resultados más bien a partir de la suma y diferencia del producto, haciendo la generalización que generalmente, valga la redundancia, los docentes de matemáticas tendremos a hacer una reiteración cada vez que vemos una suma o diferencia al cuadrado, donde el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, la generalización de ese proceso, y la generalización del cálculo de áreas como aplicación directa de la suma y diferencia